Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a revisar el último tema que se refiere a filosofía y que tiene que ver directamente con este análisis que hemos estado nosotros revisando sobre el pensamiento filosófico con relación a la ética y al ser latinoamericano. Hemos nosotros revisado la clase anterior la relación de pertinencia de la política en la ética y de la ética en la política, tratando de tomar en cuenta principalmente el ámbito ético. Nos quedamos en lo ético como un asunto privado, sin reflexión. Las prioridades son los elementos que pueden afectar a la relación entre la ética y la política. El día de hoy vamos a ver el sistema político democrático desde una ética sociohistórica, que sería nuestro último tema. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar entonces desde aquí. Bien, como les estaba enunciando, el tema es el sistema político democrático desde una ética sociohistórica. Y vamos con una pregunta. ¿De qué manera la ética podría ser parte de la democracia? ¿Cómo puede involucrarse el tema de la ética en el de la democracia? Tomando en cuenta los conceptos que vimos la clase anterior, ética, moral, que hemos estado hablando. Y tomen en cuenta que el sistema político democrático desde una ética sociohistórica es nuestro tema. Y esta es la pregunta, vamos a ver qué nos plantean ustedes. ¿Cómo podría la ética ser parte de la democracia? ¿O no puede? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Qué opinan ustedes? Nairobi, Mande, dice. esta pregunta, Mande. la que está en rojo. ¿Qué me No cuenta usted? sé. No sé, ¿qué se le ocurre? Nairobi. Anotarán los temas. Espera, Elise, espera. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿De qué manera la ética podría ser parte de la democracia? Por la moral de cada ser. Por la moral de cada ser. Pero ¿qué tiene que ver? A ver, recordemos, ¿qué era democracia? ¿Qué era democracia? ¿Qué significaba? Poder del pueblo. Ya, desde la etimología de demos y kratos es poder del pueblo. Ahora, la democracia realmente es la forma de organización social donde el pueblo prima para tomar las decisiones. ¿Qué tendrá que ver la ética en este punto de el análisis de la democracia, del poder del pueblo? En la Si toma tie- de las decisiones. Que tiene un plano de igualdad. De igualdad en la toma de decisiones. Bueno, la toma de decisiones podemos nosotros tomar en cuenta que la toma de decisiones debe ser de una manera correcta. No es que usted vota por un presidente porque le parece simpático, porque le propone $1,000, sino porque principalmente el candidato tiene un argumento, una propuesta, una idea. Cuando tomamos decisiones, y bueno, esto es uno de los primeros puntos del análisis ético sobre la democracia, es justamente lo que ustedes pueden ver en la imagen. La toma de decisiones, pero a través de un criterio, el criterio racional hacia el acercamiento. Vamos a ver cómo más se va relacionando. ¿Qué más tiene que ver la democracia y la ética? Sabemos bien que el origen de la palabra democracia es el poder en el pueblo, pero ¿quiénes forman parte del pueblo? ¿Quién es el pueblo? Porque si ustedes me dicen todos, ¿a quiénes son todos? ¿Quién forma el pueblo? ¿A quién llamamos pueblo? Vemos ahí una imagen de Pericles, uno de los grandes políticos de la época romana. Pero ¿quién forma parte del pueblo? ¿Quién podemos decir que es el pueblo? Los ciudadanos.
Los ciudadanos. Bueno, esa es, creo yo, una de las definiciones que podemos dar más certera. ¿Por qué razón? Porque el término democracia proviene desde los griegos. Y en Grecia quienes participaban eran solo los ciudadanos. Por lo tanto, mujeres, extranjeros estaban fuera de esta consideración. ¿Qué mecanismos de participación cuenta que existen? ¿Qué existen estos mecanismos? Hemos visto algunos dentro de ciudadanía. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos elementos se van interrelacionando. No olvidarse esta etimología y tomar en cuenta estas consideraciones. Hay 4 significados de la palabra democracia. Vemos que propiamente nos da el sentido que vemos aquí de pueblo. Hay 4 significados de la palabra pueblo para los griegos, donde proviene esta consideración y que está plasmada también en los romanos. Pletos, que hace referencia al cuerpo de ciudadanos en su totalidad. Ahí sí podemos decir, son todos. El pleno de la sociedad, lo que se muestra en la imagen, ¿sí? A eso llamamos demos en la consideración del concepto pletos. Los griegos les encantaba complicarse la vida, entonces a los griegos les gustaba dar significado específico a cada cosa. No dejaban sin más los significados. No era que decían, bueno, el pueblo y el pueblo es todos o los ciudadanos. No, hay un significado y en este caso hay, 4 significados para la palabra demos. ¿Por qué nosotros retomamos esta perspectiva? Sobre todo, como ustedes pueden haberse dado cuenta, en filosofía no trabajamos con consideraciones, por ejemplo, con ejercicios o no, bueno, a menos que sea lógica, pero por lo general nosotros trabajamos con conceptos, con ideas, con teorías, con cuestiones abstractas y por eso la materia puede llevarse en cierto punto un poco cansona, pero en realidad es importante y los griegos aquí van identificando que es importante dar significado a las cosas que decimos, que no se asuma cualquier cosa. Además del significado de pletos, no se olviden, hace referencia al cuerpo de ciudadanos en su totalidad. Podemos decir que el pueblo en este caso son todos, por ponerlo de alguna forma. Podemos sintetizarlo con la palabra aquí sí, todos. Otra significación, poli, o como leen ahí en castellano, poloi, y poli alude a muchos, alude a la mayor parte de la población. ¿Y qué quiere decir la mayor parte de la población? Esta interpretación realmente genera esta pregunta. ¿Qué quiere decir la mayor parte de la población? Porque la palabra con la que aquí se significa o se relaciona es todos. Y aquí muchos. ¿Cuál es la mayor parte de la población? ¿Cómo lo podríamos nosotros sintetizar? Tal vez con el término, como dijo Shirley, ciudadanos. Tal vez sea eso. La mayor cantidad de la población son ciudadanos. En la actualidad nos cuesta pensar esta idea porque ciudadanos somos desde el nacimiento. Pero en constituciones previas, los ciudadanos eran simplemente las personas que alcanzaban la mayoría de edad. Niños, adolescentes no pertenecían a la ciudadanía. Podría ser ese sentido de mayor parte de la población, de los muchos. Esta interpretación entonces nos va generando un poco de inconvenientes. El término poli. Pleiones. Se puede traducir como los más, con lo cual señala que una democracia, las determinaciones se aprueban por consentimiento de la mayoría. Y un caso, como yo les pongo ahí en el ejemplo, puede ser realmente la asamblea, la perspectiva de la mayoría. Aquí los pleiones va la idea directamente del pueblo en el sentido de los que toman las decisiones, de los que aprueban con el consentimiento de la mayoría. Entonces, cuando se toma una decisión, cuando prima la mayoría sobre la minoría, hablamos de este concepto y pleiones. Como se dan cuenta, y como les digo yo, los griegos les encanta, y los romanos, gracias a la herencia de los griegos, les encantaba hacerse inconvenientes. Por eso crearon la filosofía, si no, ¿por qué razón tenemos filosofía hasta ahora? ¿Sí? Finalmente, otro concepto, ócleos.
apunta a la multitud, que de manera ocasional se concentra en un espacio determinado para ejercer un tipo de acción directa sobre las decisiones. Entonces, llamamos pueblo en cuanto al concepto o clause solo cuando un grupo de personas se manifiesta, se junta para luchar, protestar frente a una perspectiva. Todos estos términos aluden a pueblo, pero dependiendo de las necesidades específicas, pueden o no instaurarse dentro de la perspectiva del poder del pueblo. Por lo tanto, a veces nosotros creemos que el pueblo es solo los ciudadanos o el pueblo es, por ejemplo, solo cuando se levantan para luchar, para pelear, para protestar. Entonces, obviamente es el conjunto de todos estos elementos el pueblo, pero se van determinando dependiendo de la necesidad de un país. A veces hablamos, se levantó el pueblo contra las reformas políticas del Estado, cuando en realidad eran unas 200 personas y el país tiene muchas personas más, pero decimos el pueblo se levantó. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos esta consideración, miren, multitud, el concepto de multitud como el concepto de pueblo. Estos conceptos que vemos aquí, estas significaciones del término demos, da cuenta de que el término pueblo no es tan sencillo y que depende mucho de la consideración específica de la situación en la cual la democracia se esté instaurando. Por lo tanto, a través del tiempo y a través de las civilizaciones, el concepto de democracia obviamente ha cambiado y también se va instaurando de una forma diferente. Por lo tanto, ¿dónde se introduce aquí la ética? Depende mucho de obviamente, de la toma de decisiones, pero se va instaurando en otras consideraciones en cuanto a la democracia. Vamos a ver un concepto marxista que relaciona esta perspectiva también del pueblo, que ha estudiado qué es el pueblo. Para el marxismo, de Karl Marx y posteriormente de sus seguidores, que se instauró posteriormente en la Revolución Rusa, que es uno de los elementos más importantes, también la Revolución Cubana, y sobre todo instauró lo que se conoce o se conocía como la Unión Soviética. Está basado en este fundamento filosófico. Marx era un filósofo y economista. Para Marx y el marxismo, la población es igual al proletario. ¿Y qué es el proletario? Los obreros que no poseen medios de producción. Hay un cambio aquí. No hablamos de la multitud, sino que el pueblo, realmente la población, es el proletario. Es decir, que aquellas personas que tienen medios de producción no pertenecen al pueblo, bajo esta definición. ¿Por qué poner tantas definiciones? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos viendo? Realmente entender la etimología de la palabra no es la única consideración para entender, dependiendo de la realidad de una civilización, de un pueblo o de un país, qué entienden por pueblo. Y algunos movimientos de izquierda han entendido solo a este grupo como pueblo. Significa que la clase media, la clase media alta y la clase alta, porque tengan, por ejemplo, un microemprendimiento, ya es un medio de producción. Significaría que no pertenecen al pueblo. Y en el caso del Ecuador, por ejemplo, la mayor cantidad de la población es de clase media. Entonces, va dándose sesgos en esta perspectiva y las propuestas políticas, económicas de un país puede guiarse de manera que no se entienda realmente todo el concepto de la población. Funcionamiento de la democracia. Para el funcionamiento de la democracia se puede concentrar por las particularidades de su funcionamiento. Se identifican dos grandes principios dependiendo de la democracia, cómo se concentra en sus particularidades. El principio de la mayoría absoluta o el principio de la mayoría relativa. ¿Qué es el principio de la mayoría absoluta? Obviamente, desde el concepto, desde la misma idea, una mayoría del pueblo tiene todos los derechos, mientras que la minoría no puede acceder a ninguno de ellos para gobernar. ¿Qué pasa en estas consideraciones? Ganan los partidos políticos con mayor trayectoria porque tienen mayores adeptos,
los grupos minoritarios, por ejemplo, grupos de pensamientos diferentes, grupos que en su mayoría han sido invisibilizados, no tienen la posibilidad de llegar al gobierno. Eso pasa realmente en muchos países y se está tratando de cambiar, creo yo, de perspectiva. No digo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Grupos feministas, ecologistas, ecofeministas, LGTBI, grupos de subculturas, están tratando de mirar que el principio de la mayoría absoluta genera inconvenientes. Y uno de los inconvenientes es que solo se llega a un grupo social. El principio de la mayoría relativa. Una mayoría tiene potestad para gobernar siempre y cuando se respete el derecho de las minorías. Es a lo que debemos llegar. Pero puede funcionar de las dos formas la democracia. Entonces ustedes dicen, vamos a comer pizza por fin de año y la mayoría quiere, pero hay un grupo que no quiere. Como la mayoría gana, entonces todos comen pizza, les guste o no les guste. Eso es el principio de la mayoría absoluta. En cambio, el principio de la mayoría relativa es la posibilidad de que las minorías también tengan una voz y un voto dentro de la gobernanza. ¿Dónde entra directamente aquí la ética? Como la ética es el estudio de la moral, el comportamiento de los seres humanos debe estar guiado hacia escuchar todos los puntos de vista posibles y tratar de determinar cuáles son las mejores toma de decisiones para las necesidades que tiene un pueblo, una nación. De ahí que planteamos el funcionamiento de la democracia en estos dos grandes principios. Bien, la democracia evidentemente es la suma del voto, de las decisiones que se instaura evidentemente en la constitución de un país. El demos también se puede definir como la mayoría absoluta o relativa, si bien la democracia resulta fortalecida cuando se gobierna desde el principio de la democracia relativa. Con esta fórmula se evita los abusos de poder político y todos estos elementos se van instaurando en la Constitución. Un elemento que la Constitución ha recabado de las minorías es la posibilidad de incluir que somos un país multiétnico y pluricultural, pero sobre todo dentro de esta perspectiva de priorizar las minorías. La democracia por sí misma no funciona si no hay una ley, una normativa donde se instauren estos elementos. Y la normativa, en este caso, es la constitución de un país. Por lo tanto, la democracia se suma a la constitución de un país. Bien, bueno, vamos a ir cerrando la perspectiva en cuanto a otra temática. Hemos visto de forma amplia cómo se genera el término democracia desde su etimología, el concepto de demos. Hemos revisado el funcionamiento de la democracia, que es importante tomar en cuenta. Sabemos que la democracia se entiende como el poder del pueblo que se ejerce una influencia sobre los ciudadanos con los que sigue una dinámica donde se efectúa un movimiento ascendente mediante el cual el pueblo transfiere el poder a instituciones democráticas, al gobierno, quien gobierna el Estado. Aún así, este proceso no es sencillo y a lo largo de la historia hemos visto que la reflexión y la acción política han planteado nuevos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar. Aún así, vemos que en ciertos casos la participación es muy escasa. Uno de los problemas, considero yo, los más importantes en cuanto a la participación en temas de democracia es la falta de interés que existe. Nosotros asumimos los gobernantes serán corruptos y, bueno, no hay nada más que hacer, vamos a elegir al menos malo. Esa es la idea que tenemos muchas veces. Cuando en realidad gane quien gane y esté quien esté en el gobierno, debemos nosotros obviamente exigir transparencia, pero no solo exigir transparencia, sino aportar para que
los procesos se planteen. Problema que estamos viviendo, ustedes saben, en este momento a través y a raíz del coronavirus. Vamos a tener una nueva normativa por 28 días donde vemos que se plantean estas normativas porque las personas no hacemos conciencia de la realidad en la que se está viviendo. No es solo yo estoy cansado de estar en la casa, no es solo ese el tema, conlleva muchos elementos más y justamente este símil se da en cuestión de la democracia también. Vamos con la opinión pública. Los ilustrados plantean que se debe formar una opinión pública. Vemos ahí algunos representantes de la ilustración quienes han formulado la perspectiva principal de que la opinión pública hace realmente a la democracia. El pensador de la izquierda, Rousseau, es uno de los más grandes exponentes que podemos nosotros encontrar en cuestiones de la democracia y los principios fundamentales. La máxima expresión para indicar que el pueblo es el gobernante se refleja en las elecciones que se convocan en una localidad o en un país. Esto es evidente, el voto es una de estas consideraciones. Dentro de esta consideración, la opinión pública se remonta a décadas que presidieron a la Revolución Francesa. La opinión pública ha planteado elementos que devinieron en la propia Revolución Francesa. Para los ilustrados, entonces, se encargó de la tarea de iluminar, por eso ese es el sentido de ilustración, o formar una opinión pública de la sociedad. Entonces, los ilustrados lo que querían era formar una opinión pública. Ilustración es justamente guiar, llevar, iluminar, alcanzar la luz del conocimiento de todos, no solo de un grupo privilegiado. Dentro de esta consideración podemos mirar el proceso que se describe en el siguiente cuadro de la opinión pública. Aquí hay un punto crítico del cual yo espero que ustedes tengan una perspectiva. El teórico político de República Checa, Karl Deutsch, concibió un modelo denominado de cascada, el que vemos en la imagen, para describir cómo se forma la opinión pública en las sociedades contemporáneas. Este autor propone una secuencia de movimientos descendentes en los que los distintos contenedores de la opinión se van formando y alimentando hasta llegar a la población. Si se dan cuenta, ¿qué es lo más alto? La élite económica. ¿Quién determina realmente lo que usted ve en las noticias? Si vemos, por ejemplo, canales, el 4, el 8, son canales que están guiados por élites económicas, lo que significa que la opinión del pueblo va a estar determinado bajo esas consideraciones. También los sistemas políticos, los medios de comunicación, los líderes de opinión. La población, por lo tanto, no llega a una opinión crítica desde lo que observa, sino desde lo que le dicen que debe observar. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Es real o no lo que está planteando este teórico político checo? ¿Funciona así o no? No se olviden, se llama un modelo denominado cascada, donde la sociedad contemporánea plantea una opinión pública dependiendo de lo que ve alrededor. Y quien domina realmente son las élites económicas. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Qué creen? ¿Funciona así? Sí, ¿Por qué? ¿Usted ha visto eso? ¿Se ha dado cuenta que las élites económicas, los sistemas políticos le controlan? sí, porque como dice el canal, por ejemplo, el canal X es dueño de, los dueños son banqueros, entonces élite económica. Entonces ellos pueden mostrarnos lo que quieren que escuchemos. Ya, muchas veces y obviamente en estos canales que he nombrado y muchos más, los canales de televisión están ligados a estas perspectivas. Tenemos muy poco de libertad en cuanto a canales, radios públicos, donde realmente las personas opinen. Y vemos todo este proceso de lo que llaman ahora el acceso a la comunidad, las noticias de la comunidad.
pero estas noticias solo tratan de dar una postura política. Detrás hay una postura política y económica. Es criticar al municipio. No digo que no generen cambio, no digo que no lleguen a la comunidad, pero siempre hay un interés detrás. Y yo les manifestaba, es mucho más claro en las redes sociales. Por ejemplo, o por qué razón lo digo así. Todo lo que ustedes postean, hay personas detrás que analizan sus gustos, lo que ustedes se ponen. No es necesario ni siquiera que ustedes digan esto me gusta. Ustedes se ponen algo y lo manifiestan en las redes sociales. Por lo tanto, todos estos medios de comunicación indirecta o directamente están manipulados y la información que llega a la población es una información sesgada que depende de intereses particulares. Hemos visto durante los procesos políticos en el país que mucha de la información estaba determinada por los medios de comunicación, por élites políticas o por sistemas económicos que necesitan vender algo y siempre nos están vendiendo algo. Como les decía yo, ¿qué ven ustedes? Por ejemplo, abran el diario El Comercio en Internet. ¿Qué es lo primero que ven en el comercio? Abran la página del comercio. Publicidad. Publicidad es lo primero que se ve. Compre tal cosa. Yo no puedo ver la noticia sin antes quitar esa publicidad. Bajo unas cuantas páginas y vuelve a cargarse publicidad. Algo nos están vendiendo. El sentido no es que nos informemos, sino que compremos. Y ahí tenemos que ser críticos. Bien, jóvenes, con esto vamos a cerrar esta parte. Estaremos complementando el día de mañana con algunos elementos más. Con eso